estaciones de luz, el origen es como una fecha muy concreta, es el 16 de julio del 2020, que acompañamos a unos padres que querían enterrar a su hija con 9 semanas de gestación y cuando la acompañamos en el entierro, después de esta celebración fui a una oración de la fiesta de la Virgen del Carmen que celebraban las Hermanitas del Cordero, y en mitad de esa celebración, que era pleno mes de julio, se cantó un canto de Navidad que hablaba de cómo la Virgen María tomó al niño, lo envolvió en pañales y lo depositó en un pesebre, que era justo lo que nosotros acabamos de vivir. Pero el canto litúrgico decía algo muy especial, decía: en las grietas de la roca encontré al amor de mi alma, a la Virgen María del Niño Jesús, un niño recién nacido envuelto en pañales, y continúa el canto, como sepultado en un sepulcro virgen. Y a mí es que me impresionó muchísimo, porque era como que el cielo se abría, que se corría el velo y que en la liturgia se nos revelaba lo que realmente había acontecido, que la muerte de ese niño era como la Pascua del Niño Jesús, la Pascua de la Navidad. Entonces ahí es como surgió un poco toda la inspiración de la Pascua de estos pequeños, la muerte de estos pequeños. La luz que nos ofrece la Iglesia es la Pascua de Jesús niño. Igual que la muerte de un adulto se ilumina con la Pascua de Jesús en la Semana Santa, la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la Pascua de un niño es la Pascua de la Navidad. Y entonces un poco pensamos, ¿y esto cómo lo transmitimos? ¿Cómo lo podemos vivir? Entonces otra vez rezamos, ¿no?, con la liturgia de la Iglesia, cómo propone la Iglesia celebrar la Navidad. Y en la Iglesia la Navidad se celebra durante 8 días, ¿no?, que es la octava de la Navidad. Y es que es muy sorprendente cuando lees los Evangelios que la Iglesia propone en esa octava de Navidad. Y nos dimos cuenta, no será como la sorpresa realmente, como de tomarla como la palabra otra vez, como por primera vez, de descubrir cómo la palabra de Dios realmente tocaba el corazón, el sufrimiento de estas familias, ¿no? Y proponía en esa octava a estos padres hacer como un recorrido, y así es como surgió el nombre de 8 estaciones de luz. ¿Qué es lo que se ha dado? Yo ahora lo puedo contar porque lo hemos vivido. De hecho esto ha sido, como nos hemos ido encontrando, dando respuesta desde la Iglesia a lo que vivían los padres, y lo que nos hemos encontrado, que cuando los padres rezan con esta palabra, lo que reciben es el consuelo de Dios. Luego esta oración se hace en las parroquias, es la acogida eclesial, esta palabra la reciben en la Iglesia, hay una comunidad eclesial que les acoge. Y luego algo que es como bellísimo, que a mí es algo que es como muy, muy único de la Iglesia, es que a estos padres también se les revela de un modo nuevo su paternidad y su maternidad, ¿no? Es una paternidad y una maternidad que muchas veces está escondida, porque es algo que está totalmente invisibilizado, que se ha vivido con muchísima soledad. A veces en el propio matrimonio ha acontecido esta muerte, y en aras como de continuar con la vida, como que se ha aparcado, intentando como olvidar, y también con mucho miedo como a volver a eso, porque es como remover algo muy doloroso que ha acontecido y que ya lo tenemos como escondido allí y que continuamos viviendo. Y en la Iglesia lo que se propone con esta oración es mirar y vivir con los ojos del Señor lo que aconteció, y dejar que el Señor ilumine el corazón. Y es impresionante, porque realmente acontece una resurrección. Se abren caminos nuevos de vida, ¿no?, para estos padres y para sus familias. Que estos niños tienen muchas veces hermanitos, algunos de ellos, estos niños no tenían nombre. Entonces otra vez es como que este niño, que ya es parte de la familia, realmente se le trata como parte de la familia, que está en el cielo, y la familia se ensancha, ¿no? Entonces lo que vivimos son realmente como es un camino realmente de Pascua, ¿no?, de Pascua. Es los padres
por amor a su hijo, porque no lo han olvidado, entran otra vez en la muerte de su hijo, pero reciben la palabra de la Iglesia, es tu hijo está vivo, ¿no? Está vivo. Es el anuncio realmente de la resurrección. Es una pastoral que se ha iniciado en las parroquias y es muy bonito porque es una pastoral que nosotros no la hemos planificado previamente, sino, o sea, inspirados yo creo que y acompañados por el Señor, es que es lo que vemos que respondía a lo que estaban viviendo los padres. Y ahora en lo que como ha cristalizado son de marzo, o sea, tiene como tres tiempos. ¿No? El primer tiempo es de marzo, 8 de marzo a octubre, que son también 8 encuentros de oración, en los que rezamos con los evangelios que preceden a la Navidad, que es impresionante porque son todos los evangelios de la Anunciación, a Santa Isabel, a la Virgen María. Entonces son evangelios que realmente iluminan a los padres y les permite un poco con la palabra que se les revele lo que ha acontecido y recibir el consuelo de Dios. Y es muy bonito porque estos encuentros se hacen en grupo. Hay un tiempo en el que leemos la palabra, el Evangelio, un tiempo de oración y luego un compartir. Y es muy bonito porque nos iluminamos unos a otros, ¿no? Luego, ese es el primer tiempo. El segundo tiempo es durante la octava de la Navidad. Y esa oración se hace en familia, que es la iglesia doméstica. Y los padres en familia rezan con los evangelios de la octava de la Navidad. Entonces, para facilitar esa oración en familia, hemos preparado un pequeño cuadernito que es muy sencillo, donde tomamos el Evangelio de cada día y luego invitamos a los padres a hacer una oración muy concreta y un gesto, ¿no? En el tiempo de Navidad. Y es muy bonito porque en ese tiempo de Navidad es que están acompañados por toda la Iglesia, que toda la Iglesia ora con esos Evangelios. Y el tercer tiempo es en torno a la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, donde los padres, ¿no?, que estos hijos que les han sido arrebatados de modo involuntario, igual que San José y la Virgen María presentaron a su hijo al Señor en el templo, ¿no?, y escucharon del anciano Simeón, este niño es luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel, los padres son acogidos en la parroquia, por la comunidad parroquial, y hacen un gesto como simbólico de presentar a sus hijos al Señor, que esto más que un gesto externo es un gesto interno, de realmente este hijo que me ha sido arrebatado, Señor, confío y lo pongo en tus manos. Y lo hago ante la comunidad eclesial, y la comunidad eclesial también reconoce a un miembro de su comunidad eclesial, ¿no? Y eso se hace en la fiesta del 2 de febrero. Y entonces un poco para que quede como registro en la parroquia de este camino que han hecho los padres que no han podido bautizar a sus hijos, porque cuando un niño nace sin vida no han podido recibir el bautismo, pero a muchos de estos padres les gustaría haberlo bautizado, pues quedan inscritos en el libro de la parroquia, que es un libro no sacramental, en el que quedan inscritos el nombre de sus hijos, ¿no? O sea, en la parroquia hay libros que no son sacramentales, por ejemplo, de los fallecidos en la parroquia. Es opcional de la parroquia. Pues este libro es un libro opcional de la parroquia, es no sacramental. Estos niños, si un niño no se inscribe en el libro de bautismo de deseo de la parroquia, no quiere decir, sus padres pueden haber formulado este deseo y también descansan en la paz del Señor, que el niño ya está en su misericordia. Pero este libro, o sea, un poco es como que lo significa esta acogida eclesial también, ¿no? Una fiesta es muy bonita, ¿no? O sea, esta fiesta tiene varios nombres y la verdad es que todos los nombres como irradian una luz como muy específica de lo que es esta fiesta. Esta fiesta se llama la fiesta de la Candelaria, de las candelas, ¿no? Y la celebración comienza diciendo esta vela que ilumina vuestros ojos y continúa la liturgia y que va a encender vuestros corazones, ¿no? O sea, es una luz que los padres como que reciben en la Iglesia, ¿no?, para vivir todo desde la palabra de Dios y la liturgia de la Iglesia. Entonces cada padre va con una velita, los padres, con una velita con el nombre de su hijo,
la fecha de su nacimiento al cielo y en el momento del ofertorio se acercan a presentar como signo de que presentan a su hijo al Señor y dejan esta vela al pie del altar, ¿no? Y o sea, es muy bonito porque esta presentación viene después de que se han hecho las lecturas de la presentación de Jesús en el templo, que Jesús y María presentan a su hijo en el templo y escuchan: este niño es luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y es muy impresionante porque los padres, después de haber escuchado eso, y también una espada atravesará tu alma, que la Iglesia acoge todo su dolor y también lo devuelve iluminado, los padres hacen la presentación, ¿no? Y con ese gesto, en cierto modo, es como presentan a su hijo y asumen como padres la vocación de acompañar a su hijo en su misión, que es ser luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, lo que hemos visto después de esta celebración realmente es que hay como una difusión del Espíritu Santo, porque nos escriben los padres muchos mensajes diciendo: ¿cómo puedo ayudar? ¿A quién se lo quiero contar? ¿Lo quiero compartir? O sea, y hay como, o sea, lo que experimentamos fue una alegría impresionante, ¿no? Impresionante. Y era muy emotivo en la celebración que hicimos el año pasado, porque hay matrimonios de todas las edades. O sea, había un matrimonio de 80 años que su hija había nacido al cielo en el año que yo nací yo, en el año 65. Y era impresionante ver cómo se acercaban a presentar a su hijo. Otros matrimonios jóvenes, familias con un hijo, otras personas llevaban 6 niños, ¿no? Y ocurrió algo como muy especial que nos lo compartió, que 2 de ellos eran gemelos y las velitas, cuando las fueron a presentar, como se fundieron, ¿sabes? Las 2 juntas. Entonces era, no sé, como cosas así, como pequeños guiños del Señor, que el Señor sabe cómo habla cada uno de un poco lo que es, o sea, un poco de los signos que cada persona puede reconocer como en este camino de resurrección. O sea, hay gente que vino familia de fuera de Madrid, porque lo vivían realmente, es como, es la primera vez que vamos a celebrar como familia a este niño, porque ha sido un niño que ha estado totalmente invisibilizado. O sea, la sociedad lo invisibiliza. Los padres, muchas veces, la mayor parte de estos fallecimientos, como acontecen a veces en domicilio, porque son antes de 12 semanas de gestación, o cuando ha acontecido, los padres como intentan olvidarlo, ¿no? Y entonces hay como una alegría de este niño que entra a formar parte de la familia. Entonces era muy bonito porque se juntaban familias muy grandes para venir a esta celebración. En la parroquia está abierto a todos, ¿vale? Personas que han abortado voluntariamente y personas que son pérdidas involuntarias, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros, cuando es una persona que... Entonces nos ocurrió algo que para mí me marcó muchísimo, también como el alcance de nuestra misión. O sea, nosotros cuando empezamos este itinerario de oración, el primer encuentro fue en marzo. Y en marzo elegimos el Evangelio de la Anunciación, ¿vale? Porque es marzo, ¿vale? Y nosotros vivimos un modo de rezar que llamamos, es como de una manducación, que es la palabra, repetirla para que baje al corazón como lluvia fina y dejar como que el Espíritu Santo suscite. Entonces, para un modo, como vivimos esta manducación de rumiar la palabra, es con la transmisión de la palabra, que nos ponemos como en un grupito de 6 personas y nos vamos transmitiendo versículo a versículo, y de ese modo tú escuchas el versículo como 6 veces. Entonces, el primer versículo que vamos a transmitir es: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y yo, la persona que tenía a la derecha, era una persona que había abortado voluntariamente. Y yo tenía que pronunciar esa palabra porque era un poco lo que veíamos. Entonces fue muy increíble. Entonces yo pensé por dentro: qué desajustado decir a esta persona, alégrate porque acaba de vivir un aborto, está destrozada, y tenía la impresión de que era como una visión como si lo sobrenatural sobrevolase lo humano y que no acoges como todo, o sea, como a la persona de lo que está viviendo la persona. Pero en obediencia a la palabra, pronuncié la palabra, ¿no? Y dije: alégrate.
Y para esa persona fue tan inesperado como para mí, ¿no? Porque ya era lo último que esperaba recibir en la iglesia, esa palabra de alégrate. Pero yo sentí que esa palabra es como si fuese, realmente es como que lo vi, ¿no? O sea, es que bajaba a lo profundo, y hay algo de inocencia en todo corazón humano que como que lo tocó. Y esa persona, como un pequeño brillo en los ojos, y como que ella reconoció que para ella había un horizonte de salvación. Y ocurrió eso. Entonces, para mí eso marca el horizonte de nuestra misión, ¿no? Que es la esperanza para todos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, nos hemos formado, hemos tenido encuentros con Proyecto Raquel, que acompaña a estas realidades, también como para saber cómo acoger, porque es verdad, y hay como 3 palabras clave en Raquel, que es acoger la misericordia del Señor, entrar en la verdad y acoger la nueva vida. Entonces estamos como en este camino muy en comunión también con otras realidades de Iglesia, para proponer caminos también como más concretos que puedan complementar y que de algún modo lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero nosotros, y nos ocurrió también en el último encuentro que tuvimos, una madre que había iniciado este camino de conversión dentro de la Iglesia, que había sido durante 9 años, ¿no? También fue un aborto voluntario. Esta persona la tuve a mi izquierda el último día, ¿vale? Y entonces ella compartió su testimonio, que agradecía cómo le había acompañado a la Iglesia, que no le había cerrado las puertas, que había hecho un camino de 9 años acompañado por distintos carismas de la Iglesia y que ahora estaba preparada para hacer esta presentación. O sea, nosotros lo que hemos visto es que son los padres que lo han vivido, son los que mejor lo transmiten, ¿no? Que van a su párroco, se lo cuentan y dicen, esto es lo que ha pasado conmigo, creo que esto se lo podríamos ofrecer a las personas de la parroquia. Y eso es lo que, o sea, realmente como ha sido, eso es o sea, como lo más, es muy orgánico, ¿no? Y luego hay párrocos que dicen, que lo leen en algún sitio, esto me gustaría llevarlo a mi parroquia. Entonces nosotros lo que pedimos es que hablen, tenemos como 2 párrocos de referencia, en las 2 parroquias que empezaron esto en Madrid, que es en la parroquia de Buen Suceso y en la parroquia de San Fernando de Henares, y lo que invitamos es que después de hablar nosotros con el párroco, es que el párroco se ponga en contacto con el otro párroco, para que pueda el otro párroco también como les dé testimonio de cómo se ha vivido en su parroquia. Y luego es muy bonito porque también los párrocos nos han invitado a hablar con los obispos, ¿no? Para que porque es una iniciativa eclesial, ¿no? Y hemos hablado con el obispo auxiliar de Madrid y también con el obispo de Alcalá, ¿no? Es un poco también como el pastor de la diócesis, que como si quiere acoger como esta vida que ya se está dando, ¿no? O sea, no es una idea, es como una realidad de vida que se está dando en las parroquias, y que lo que vemos es que realmente es un instrumento como de sanación y de resurrección y de anuncio de una realidad que el mundo desprecia, ¿no? O sea, en la Iglesia, algo que es, como a veces se trata como resto humano, resto quirúrgico, en la Iglesia los padres reciben como toda esta esperanza, ¿no? Desde el año 2008 en España hay un movimiento fortísimo de padres y madres que sus hijos han fallecido, y no necesariamente son católicos y no católicos, de cualquier espectro político, que se han asociado para que estos niños se reconozca la dignidad de estos niños. Y han hecho cosas increíbles, o sea, están haciendo cada vez más en los hospitales, hay protocolos de cómo acompañar a los padres cuando su hijo fallece en el seno materno. Luego en el registro civil han promovido un cambio grandísimo, que es que ahora en el registro civil se pueden registrar a los niños con más de 6 meses de gestación, pero el cambio que ha habido es que también puede aparecer el nombre del padre y luego el nombre del niño. Y esto ha sido gracias a estas asociaciones. Y luego hacen también, por ejemplo, en Madrid una cosa muy bonita que también ha sido gracias a este movimiento asociativo. En el cementerio de la Almudena se ha creado un lugar específico para poder enterrar a estos niños. O
sea, realmente esto es como una ola muy grande, pero siempre son los padres, la sociedad civil se está movilizando muchísimo para que estos niños sean reconocidos y se reconozca la dignidad de estos niños. Y en la Iglesia, pues también, o sea, yo creo que también con esta iniciativa, en la Iglesia también es como unirnos, dando lo propio de la Iglesia, que es como la palabra y el consuelo del Señor, también para dignificar a estos niños, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito, es como que somos parte también de todo ese movimiento grande de la sociedad civil. Es como la familia se ensancha y tiene a su hijo en el cielo con una misión muy concreta de ser luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel, y con una misión muy concreta también de acompañar a la familia. Entonces es muy bonito porque los padres también empiezan a poner los niños, cuando hacen un dibujito, pues ya dibujan a sus hermanos. No sé. Cuando llega el tiempo de la Navidad, igual en el árbol ahora ponen también el nombre de su hermanito, ¿sabes? Y no sé, es como entrar en la familiaridad con el cielo. Es como la familia se ensancha.